Primero hacerlo con placer, lo que hagas. O sea, si te dan ganas de comerte un alfajor y te estás futigando porque te comiste el alfajor, te va a sentar mal y te va a ser peor de que si te lo comes diciendo, bueno, es el último que me como, o me como la mitad hoy, mañana la otra mitad y después ya no compro. Es un sentir individual de cada uno y realmente yo creo que cuanto uno más quiera saber, más va a entender qué es lo que es bueno para uno, ¿no? O sea, cuando uno va a talleres y te cuentan, mira, el cuerpo funciona así, nuestro metabolismo es así, necesitamos la fruta a la mañana porque tiene agua y es glucosa, es energía pura. La fruta se come con el estómago vacío, sería lo más adecuado para poderla digerir bien. Ahí es donde uno empieza a entender, ¿no? Entonces por eso los libros, los talleres, los videos por internet, todo el que haya hecho un cambio que te cuente cómo le fue, te va a ayudar a que entiendas a qué va a ser mejor comer a medida que vas probando, ¿no? Y siempre yo tengo a varias personas que siguen comiendo carne que venían a los talleres, por ejemplo, o mismo a mi familia, que les recomiendo que siempre coman primero un plato de ensalada o que la carne esté acompañada de ensalada, ¿no? Entonces está comiendo todo lo que es crudo, lo que lo va a ayudar a digerir ese pedazo de carne, que va a ser lo más complicado, ¿no? Entonces siempre lo crudo primero, nunca mezclar papa y carne o papa y arroz. Son cosas que ahí empieza la trofología también, que es ver qué alimento va con qué. O sea, una banana nunca va a ir con un limón o con una naranja, por ejemplo. Entonces las ensaladas de fruta no las recomiendo. Entonces estaría bueno ver un esquema de la trofología, ¿no? Que hay varios, pueden buscar en internet trofología y van a ver cómo se pueden mezclar las frutas, hasta las verduras, las legumbres. Entonces, si resumimos todo, volvemos a que es todo también como pura química. Y nosotros también con nuestros pensamientos, si nosotros estamos haciendo una torta y estamos tristes o enojados con algo, tal vez esa torta no va a salir tan rica. Y bueno, es la intención que tengamos en querer estar mejor. Y creo que eso te lleva a entender lo que es alimentarse o nutrirse, porque es importante el entender qué es lo que nos está nutriendo. Hacer pequeños cambios de hábitos te dan grandes cambios y ahí es donde te enganchas y dices, ¡epa!, me siento mejor, o la importancia de ir al baño, que cuesta tanto hablar de ese tema, ¿no? Que es muy importante, tanto lo que entra como lo que podemos expulsar. Y ahí hay también, es todo como un circuito, ¿no? También el poder dormir bien, eso también es un buen nutriente. Ahí se va a restaurar el sistema nervioso, o sea, a la noche es necesario ir a dormir temprano, no está bueno ir a dormir a las 2 de la mañana, a la 1. Es mejor levantarse temprano. Cuando el sol se va, nos tendríamos que ir. Cuando el sol aparece, tendríamos que aparecer. Pero bueno, eso es un hábito también. Entonces, los abuelitos, o sea, los que vivían en el campo, al menos cuando yo que viví en un pueblo, me daba cuenta que hacían eso. Se iban a dormir temprano y se levantaban temprano. Y son casi la mayoría de los pueblos son longevos. También cambiar hábitos tiene que ver con el entorno. Si vos querés hacer cambios, realmente la naturaleza te ayuda, te acompaña, es casi tu mejor maestra. Ella te da lo que necesitas. Te da silencio, te da cobijo, te da sol, te da aire, te da agua. Entonces, hay que poderse dar el lugar también, ¿no? A veces el tema de los retiros también funcionan, porque un retiro quiere decir que uno se retira del lugar donde está durante un tiempo. No sé si los retiros de 3 días, de 4 días funcionan mucho. Realmente creo que para que uno quede como impregnado realmente de lo que le está pasando tiene que ser un poquito más de tiempo. Y para que esos hábitos queden ahí impregnados y después los puedas llevar a tu vida rutinaria y poderlos sostener y sentirte bien por sostenerlos.
Me di cuenta de que en los talleres dar toda la información de golpe en 4 horas era como demasiado, la gente quedaba saturada, o sea, como que te escuchaban los 10 primeros minutos y después nada más. Y me di cuenta de que como no es fácil hacer cambios de hábito, como no es fácil cambiar la alimentación, los talleres tenían que tener como una dinámica un poco más amigable y al mismo tiempo que fuera más paulatinamente, ¿no? Entonces lo dividí en 2 partes, que es la transición y el origen. Le puse la transición a esta primera etapa en los talleres o a esta primera etapa de lo que es el cambio de alimentación, porque es transitar, ¿no? En ese cambio, y en realidad lo que propongo es que siempre sea como desde el placer, ¿no? Desde disfrutar de lo que uno está haciendo. Entonces tiene que ser una transición amigable con los tiempos, con la situación de cada persona. Y en la transición lo que hacemos es hablar mucho de los sustitutos, ¿no? Entonces, si uso harina blanca, le hago la propuesta de que pruebe con la harina integral, ¿no? No solamente está la harina integral, está la harina de garbanzo, está la fécula de mandioca, la harina de centeno. Hay otras harinas mejores, pero la espelta, ¿no? Y así uno va viendo de que no es que estás diciendo no podés comer más pan, ¿no? Sino que bueno, vamos a hacer un pan, pero en vez de ponerle harina blanca le vamos a poner harina integral, le vamos a poner un poquito de centeno, y ahí vas teniendo un pan diferente. También lo cocinás o a veces lo puedes comprar, y ahí es donde empezamos también a ver que en la cocina se puede uno empezar a moldear a esta situación, ¿no? En vez de usar huevo están los sustitutos del huevo. ¿Qué quiere decir? El huevo lo que hace es unir. Entonces, si le ponemos fécula de mandioca con lino, suelta el mucílago, la mandioca hace el efecto elástico y llegas a lograr hamburguesas con una textura muy, muy interesante. O querés hacer una tortilla de verduras y podés usar la harina de garbanzo y te ayuda a que tenga un parecido a la tortilla. Y eso no es solo para sustituir que está bien y que está mal, sino para poder que tus platos no sean tan raros o tan distintos. Y entonces tenés una rica tortilla hecha con harina de garbanzo, con una buena ensalada, y eso te ayuda a que la familia no vea que estás comiendo algo tan raro, y podés compartir y está rico, porque si lo condimentás, lo sazonás bien, quedan unas tortillas muy ricas. Y la transición es empezar a entender cómo entrar en la cocina otra vez, porque hemos perdido un poco el poder en la cocina. Entonces, para que no se vuelva una frustración, porque creo que los cambios los dejas de hacer cuando te sentís frustrado, porque no funcionan, porque no avanzás, porque se complica y es todo como muy... tiende a irse hacia lo oscuro casi, ¿viste? Como que la claridad no llega nunca y no es así. Tiene que ser desde el lado divertido, apasionado, te tiene que apasionar. La transición creo que es entrar en contacto como a un lugar tuyo que está ahí y que hay que, ¿viste? Como darle el tiempo a que se vaya adaptando y que tenga curiosidad. Esa persona, si tiene curiosidad, listo. La transición es casi como... ¿viste cuando de niño te daban un nuevo juguete y estabas ahí con ese juguete? Y bueno, y ahí es un momento re clave para que eso quede y se asiente, ¿no? Y en la familia vayan habiendo esos cambios, o a nivel individual de cada uno, y después pasas al origen. ¿Qué quiere decir el origen? El origen es de donde venimos. Yo le puse el origen porque como sé que de una gotita de agua de mar podemos sacar tanta información que no sabemos. Es como si fuera nuestro plasma, nuestro suero, ¿no? Nuestras lágrimas son saladas, nuestros mocos son salados, nuestro sudor es salado, así que somos agua isotónica dentro nuestro, ¿no? Tenemos una parte salada y una dulce. Entonces le puse el origen porque creo que en el origen de todo es donde está la comprensión de todo, ¿no? O sea, si sabemos ir y comprender el origen, nos da lugar a poder entender todo. Y en el origen enseñar los brotes, las aguas enzimáticas, los probióticos, el kéfir, el rejuvelac, superalimentos como puede ser el polen, la espirulina, la clorela,
cómo incorporar los brotes en nuestra alimentación, que es un súper alimento realmente. La comida raw, o sea, la alimentación viva. Y ahí es donde podríamos empezar a hablar también de las emociones, porque cuando uno comprende la transición de la alimentación, del alimento, ¿no? Porque uno se da cuenta cuántas ganas tiene de comerse ese alfajor o cuántas ganas tiene de ir y comprar esas empanadas, ¿no? Y ahí es donde cuando más vamos limpiando nuestro cuerpo de toxinas y cuando más vamos retomando y recobrando ese poder que tenemos como individuo, como ser humano, como ser, ahí es donde empezamos a entender qué nos pasa con las emociones, ¿no? Y ahí podemos profundizar un poquito más, porque profundizando en las emociones nuestros cambios de alimentación van a ser más poderosos. Creo que las emociones son una parte de nuestra alimentación muy importante. Durante la semana de lunes a viernes como frutas y el fin de semana deseo tomarme mi té, mi café con tostadas, con un buen pan casero, hecho con levadura madre si se puede y si no comprado en alguna dietética. En vez de usar manteca se puede usar aceite de coco, que como se solidifica lo puedes untar como si fuera manteca. Conseguir buenas mermeladas, alguien que haga mermeladas caseras o si no hacerte una mermelada vos mismo. Hice una mermelada el otro día que era con los restos del jugo de manzana verde con limón y pepino y quedó increíble. La hice un toque así, le puse un poquito de azúcar mascabo y quedó súper rica. Y luego el tema de las frutas, volviendo a lo que es la trofología, por ejemplo la banana yo la mezclaría casi con nada porque es la más dulce de todas. Debe consumirse en este estado de maduración, es como te da todo la parte nutricional óptima. Si no, tendemos a comer una banana verde y no está buena, es muy indigesta la banana verde. Y la banana tiene poca agua, así que la recomiendo a la tarde, que también está bueno, unos frutos secos y una banana a la tarde te suple la merienda, ¿no? Sería. Salada de fruta es lo que no recomiendo, y menos después de una comida, porque uno está teniendo una comida re interesante y después de repente come la fruta y ahí hay una indigestión, porque no se puede comer dulce después de la comida, hay que esperar un ratito. Para mí el mejor alimento es el amor. El amor hacia uno mismo, el amor con que ve a los demás, el amor con el que cocina, el amor con el que escucha, el amor con el que habla, como habla. Por eso cuando uno está cocinando, si está con la radio, que está todo el tiempo diciendo lo mal que está el país, lo mal que está esto, lo mal que está otro, somos tan seres sensibles que no nos damos cuenta que somos como una esponja, entonces absorbemos y eso se transmite en la comida, se transmite hasta cuando vas a comprar al supermercado, ¿no? ¿Nunca les ha pasado de que van a comprar y de repente ustedes mismos agarraron 2 tomates podridos o medio mal y decís, ¿cómo lo puedo haber agarrado? Es porque no estás consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No estás mirando la fruta, dándole la importancia a ese momento, ¿no? De decir, estoy eligiendo esta fruta porque es la que me voy a llevar a casa, quiero que me dure. O estar comiendo y discutiendo al mismo tiempo es como algo que no se dan una idea cómo eso entra en la digestión, y eso no es algo que nos digan, no es algo que, bueno, estamos como redescubriendo estas cosas de los modales, los buenos modales o las buenas formas. El hecho de estar con la televisión, ¿no? Digo modales y formas porque en mi casa, por ejemplo, nunca se comía con la tele en la mesa, o sea, en la tele a la hora de comer, ¿no? Y eso es ahora como casi algo que no se tiene en cuenta. Y eso es muy importante porque toda esa información que está entrando es como no te está permitiendo agradecer ese alimento, agradecer a la persona que lo cocinó
Y ahí empieza la magia, porque cuando empezás a ser consciente del momento presente, de estás alimentándote, yo te aseguro que ese alimento te va a alimentar mejor. Y el amor es el amor hacia eso que ves, agradecer la comida que tenemos, porque a veces me da vergüenza a mí, ¿no? Porque si voy a comer a algún lugar, ponerme y agradecer la comida, ¿no? Pero es que tiene que ser así. Entonces también el entorno nos influye mucho, ¿no? Las personas, el entorno, es algo como muy sutil. El amor es algo muy sutil y que no es fácil, supongo, de entender, pero queda claro que el amor sobre todo hacia uno mismo.